La verdad que en muchos casos me encuentro gente de todo tipo, diferentes niveles o avances en sus fases y cuando vienen perdidos es importante que puedan redefinir bastante bien eh, cada una de esas fases, que se puedan hacer un autochequeo y que de ahí en adelante podamos avanzar, ¿vale? Pues bueno, ya vamos a ir con adelanto, puesto que en el webinar de hoy aprenderás un poquito mejor todo ese tipo de cosas. Vamos a dar un repaso muy rápido de algunas cosas. Para mí es muy importante el tipo de trader que somos, ¿vale? El tipo de trader no es igual ser de un modelo o de otro, es decir, no es igual nuestro tipo de personalidad que la del vecino o la de un niño, que de una persona madura, que de una persona a lo mejor con ciertas experiencias en su infancia que le han marcado, etcétera. Entonces hay que saber muy bien el tipo de trader que somos para poder depurar y prestarle atención y sacarle máximo partido, obviamente, a ese perfil operativo. Luego también es muy importante, y vamos a hablar de ello, acerca de las fases de trading, ¿vale? No hablamos de las fases del precio, las fases de mercado, ni nada parecido, que ya dimos anteriormente, bueno, muchos meses atrás, en algún webinar que otro. Hablamos de meternos de lleno en identificar en qué fase realmente el trader se encuentra y que una vez que ya sepa en qué fase está y cuáles son aquellas que ha pasado anteriormente y que posiblemente vaya a enfrentar, pues que ya sepa de ahí en adelante cómo puede pues armar otro tipo de perfil, otro tipo de interior para poder enfrentar todo ese tipo de desafíos que va a ir pues la mayoría de veces encontrando por el camino porque son parte del éxito, ¿vale? Luego es importante algunos filtros y preguntas que debemos de hacernos, que debemos de detectar, que nos van dando ciertas señales, ciertos luminosos, que luego a luego pues deberían ser de lo primordial y también de lo más prioritario que deberíamos entender como traders antes siquiera de meternos en el mercado para pues hablar de análisis técnico, análisis fundamental y demás, ¿vale? Estas son algunas de las cosas que creo que son clave y que si queremos llegar al menos no como trader profesional, ojalá que sí, para mí sería bueno, un deseo a voces, ¿no? Que todo el mundo quisiera ser un trader profesional, pero si no, por lo menos que podamos ser un mejor inversor, un mejor especulador y podamos intentar dominar por completo esta materia o por lo menos de forma resuelta, ¿vale? Muy bien. Y por último, vamos a ver dónde miramos, dónde enfocamos, dónde vamos a entender realmente cómo funciona todo esto que bueno, surge alrededor del trader y que va cometiendo sobre la mente, a veces sobre el tipo de experiencia y aprendizaje que va a tener, para que al final podamos tener pues un antes y un después, que realmente hayamos cambiado, hayamos mutado, hayamos hecho, pues bueno, salir de oruga a, en este caso, mariposa, cuando hemos tenido nuestro tiempo de crecimiento interior, ¿vale? Muy bien, pues en función de su operativa, y esto es algo que ya hemos repasado alguna vez, vamos a distinguir entre algunos tipos de traders. Primero de todo, debemos de diferenciar obviamente entre un inversor y un especulador. Recordad que aquel que hacemos referencia como inversor es simplemente aquella persona, bueno, que quiere cuidar de sus ahorros, que tiene cierta inquietud, que acude a los mercados financieros o ciertos productos de, bueno, derivados de estos o muy cercanos a ellos, que de alguna forma le pueden ofrecer pues un aliciente para que él pueda entrar pues no solamente en activos financieros, puede ser activos inmobiliarios o de otro tipo, pero que le ayudan a poder ver que va a obtener pues cierta rentabilidad sin no mucho riesgo, en este caso con un riesgo bastante bajo o conservador y obviamente con una expectativa de retorno sin un tiempo muy cercano o por lo menos no es prioritario para esa persona, para un inversor, que el tiempo sea inmediato en cuanto a esa remuneración, ese retorno que pueda tener de la inversión, ¿vale? En cambio, un especulador trabaja de otra forma. Un especulador no solamente tiene que, de alguna forma, tener ciertos conocimientos un poquito más precisos o más amplios de la materia, y con ello no estoy diciendo que los inversores no lo tengan o que no deban tenerlo, sino que es casi obligatorio para un especulador que esto suceda si quiere ganar con el tiempo, porque una vez que, bueno, todos podemos ganar una vez de casualidad, pero si queremos ganar consistentemente de forma asidua, lo que necesitamos es entender bien el mercado. Y no solamente esto, sino sobre todo el timing, es decir, el cómo entramos a mercado, el cuándo entramos a mercado, o bueno, cualquier otro tipo de inversión tan rápida y cómo somos capaces en poquito tiempo
a veces incluso a costa del riesgo, pero en poquito tiempo intentamos maximizar nuestras ganancias y no estamos tan interesados, como en el caso de los inversores, de adquirir el título, de poseer algo, ¿no? Sino que realmente lo que queremos es aprovecharnos de ese vehículo de inversión pues para generar cierto beneficio, ¿vale? Una parte importante. Creo que un factor diferenciador bastante interesante a la hora de poder, en los mercados financieros concretamente, identificar a un inversión especulador, pues obviamente es el factor tiempo. Para mí es vital, uno de los primordiales. Y el otro sería, bueno, la facilidad, el dinamismo, la elasticidad que tienen de alguna forma para situarse tanto en un lado como en otro de mercado, ¿vale? Aquellos que estáis en el otro lado del Atlántico, pues sabréis que, bueno, podréis utilizar ciertos activos que sí que os permiten, en este caso, pues poneros alcistas o bajistas en cualquier situación de mercado. Aquí, en este lado concreto del planeta, donde ya por regulación, bueno, casi lo tenemos prohibido, por lo tanto, pues no tenemos esa vertiente. En muchas de esos activos hay otros, en cambio, que sí nos lo permiten, ¿vale? Bueno, como iba diciendo, y es importante, también vamos a diferenciar en base a su operativa y vamos a ver qué tipo de trades podemos encontrar. Vamos a tener en mente el ejemplo, he puesto aquí un campo de fútbol, de las diferentes posiciones, ¿no? Diferentes niveles donde están jugando esos roles que un futbolista puede tener. En función de su posición, pues va a tener un cometido y obviamente va a tener un adelanto o un atraso dentro de lo que sería la figura en el campo. No es igual que estemos de portero, de arquero, que estemos de defensa o que estemos de centrocampista o simplemente que queramos pues estar de delantero. En función de la proximidad del gol, ¿vale? Pues podríamos decir que esos delanteros son un poquito más inquietos, aquellos que están más cerca, más eléctricos, los centrocampistas pues tienen pues un mayor recorrido, están teniendo pues una dinámica hacia un lado y hacia otro. Los defensas son un poquito más conservadores en el aspecto de que obviamente no van a hacer tantas tonterías, tantos riesgos, no van bueno, en este caso jugársela teniendo pues el peligro tan cerca y van a ir a un corto plazo más o menos seguro, todavía con cierto rango de evolución, puesto que están al principio de ese campo. Y obviamente si hablásemos del portero, pues estaría muy cercano a los defensas con algunos matices. Y es que en última instancia, si todo se gira, él es el último que debería de estar controlando que la pelota obviamente pues no cruce la línea de gol. Y por lo tanto pues la responsabilidad recaería en él. Bueno, si trasladamos todo este ejemplo a lo que sean los mercados financieros, imaginemos que tenemos un trader, en este caso de corto plazo. Ya hablamos de que, bueno, puede entrar en la figura de inversor, entre comillas, rápido, o un trader más o menos lento. A pesar de que le llamamos de corto plazo porque está más referido a un inversor de corto plazo que a un trader de corto plazo, pero al final, bueno, es el nombre que recibe. Y se diferencia con respecto al resto porque no le va a importar el ser ese tipo de inversor, entre comillas, rápido o un, bueno, trader lento. Lo que va a intentar es conservar pues con cierto acierto, ¿no? Como decíamos en el caso de los defensas, que vaya haciendo todavía con mayor recorrido y con más tiempo de evolución, pues algunas rentabilidades interesantes. Si pasáramos a la parte de swing o intradía, y obviamente hay un poquito de diferencias, estaríamos en la parte de esos centrocampistas bueno, ese centrocampista defensivo o ese centro ofensivo, ¿no? En el que en una parte intenta irse más al ataque y otro obviamente pues ser un poquito más conservador o estar jugando en un ratio pues todavía de gran evolución hasta que llegue arriba el precio, por lo tanto puede crear ciertas jugadas, pero no llega a ser en este caso tan rápido o apremiante lo que debe hacer. Bueno, pues aquí estaríamos diferenciando en ese trader de swing, el swing trader, o en este caso un trader de intradía, ¿vale? El day trader.
En cualquiera de los dos casos, la gran diferencia, al igual que estamos poniendo el ejemplo del centro del campo, pues un centro del campo defensivo puede estar teniendo, permitiéndose más tiempo para armar la jugada, un mediocentro ofensivo, en este caso, pues por ejemplo, un mediapunta por el centro, pues necesitaría estar teniendo una jugada más rápida, más agilidad mental, pues obviamente con ciertos pases a sus compañeros de arriba, con un propósito más concreto y detallado, ¿no? Esa es la diferencia entre, por ejemplo, el swing trader y el day trader. Uno se puede permitir el estar varias días barra semanas dentro del mercado. El otro, bueno, vamos a poner aquí el ejemplo que si no nuestros compis se lo van a perder. Ese es el ejemplo que estaba poniendo. Y en este caso, cuando hablamos de ese day trader, estamos teniendo posiblemente en un rango más cortito, obviamente a lo largo del día, pues dentro de esos swing, de subidas y bajadas que pueda tener el precio y que nos puedan otorgar esas oportunidades, ¿vale? Si fuéramos a la parte de distinguir, por último, en base a su operativa de estos traders, estaríamos hablando de ese scalper, o en este caso alguien que hace scalping, esos movimientos tan ajustados del precio. La mayoría de veces, bueno, tiene que ver con las series cortas, entre 5 minutos o inferior a un minuto. Y obviamente hay gente que incluso por debajo de esto. Hay plataformas que te permiten estar jugando con esos ticks en cuanto a las temporalidades de representación gráfica y por lo tanto pues está jugando entre ticks y minutos para poder sacar sus operaciones pues básicamente en cuestión de nada. De a lo mejor a lo largo de una hora pues ha terminado todo su trading porque ha entrado y salido pues varias veces, 3, 4, 2, depende. ¿Vale? Bueno, pues ahí tendríamos algunos ejemplos importantes para ir, bueno, distinguiendo un poquito acerca de esa función de operativa, ¿vale? Si hablamos del tipo de trader, en cuanto a su horizonte temporal, en cuanto, obviamente, y esto es importante, a su manera de invertir, a su perfil inversor, pues encontraríamos el conservador. Bueno, pues este es fácil de identificar. Está caracterizado por ese tipo de personas que quieren ahorrar, que son muy prudentes, que suelen buscar cierta protección a la hora de poner un activo en un sitio o en otro. Son aquellas que buscan ciertos negocios más o menos conservadores, genéricos, que obviamente no tienen mucha exposición al riesgo, sus negocios no suelen tener un crecimiento muy abultado, son, bueno, la mayoría de ellos por debajo del 10% seguro, pero en torno al 5%, y suelen ser casos de inversores más de largo plazo, como habíamos hablado anteriormente, y de baja capitalización. Baja capitalización no significa que no muevan grandes capitales, significa que están basados en activos donde no va a haber una altísima volatilidad o un altísimo crecimiento en la mayoría de casos, ¿vale? Si hablásemos de un moderado, vamos a poner también aquí que los compis lo puedan ver. Si hablásemos de un moderado, estamos hablando de aquellas personas que tienen, pues bueno, unas ciertas inquietudes para poder tener experiencias, incluso han tenido algunas positivas y negativas, y no les importa correr algunos riesgos durante el proceso para que pueda tener algo más de rentabilidad. De hecho, pues suelen informarse y se rodean de ciertas personas que son o suelen ser especialistas o han sido especialistas en el terreno, aunque a veces, pues, incluso tienen consultas de familiares, amigos y bueno, y otro tipo de empresarios cercanos que les pueden dar algún tipo de consejo que no sea tan profesional. Entonces, bueno, van, como digo, haciendo un mix entre una cosa y otra para que al final pues puedan poner sus inversiones en distintas áreas y le puedan brindar al menos un punto de crecimiento mayor, aunque saben que también pues van a tener ese tipo de riesgo, ¿no? Entre comillas, medido o mayor que obviamente el conservador, pero todavía por debajo de estos últimos que son los arriesgados, ¿vale? El arriesgado ya sabemos que tiene un perfil, pues si el anterior estaría buscando entre un 10 y un 30% al año, pues obviamente el arriesgado va a intentar del 50 al 100% y en la mayoría de casos no van a bajar de esa mentalidad por nada del mundo, es decir, no van a renunciar a ello, ya han estipulado una cierta cantidad, pues la mayoría de ellos tienen un perfil incluso de autoempleo, tienen su propio negocio, tienen una partida para inversión ya definida y pues no les importa correr no solamente algún riesgo, sino de forma habitual el estar corriendo riesgos con sus inversiones porque
saben que a mayor exposición de riesgo, mayor capacidad de remuneración, en este caso de rentabilidad, van a obtener. Eso sí, este tipo de gente no se la suelen jugar y buscan profesionales de la materia para que le den un servicio pues altamente bien definido y preparado para que puedan conseguir esos resultados. Son gente que no les importa utilizar ciertas herramientas como el apalancamiento financiero, y obviamente son personas que utilizan pues todo tipo de vehículos financieros a su alcance, aquellos que son pues más apalancados o volátiles, aquellos que obviamente van a marcarle aun cuando están haciendo una diversificación como los anteriores, como en el caso de los moderados, pero van a hacer una diversificación de una forma un poquito más agresiva que obviamente los anteriores, y por ello pues el perfil que mantienen es de tomar riesgo pues prácticamente en cada uno de esos tramos o de esos subdivisiones que hayan estado buscando para poder proceder a esa mayor rentabilidad, ¿vale? Es interesante ver que la mayoría de este tipo de gente han tenido no una, sino varias experiencias, y no solamente experiencias de haber perdido o ganado, sino incluso de sus propios negocios, de haberse quedado arruinado, de haberse quedado muy cerca de la bancarrota, de incluso haber tenido que cerrar el negocio y quebrado y teniendo que abrir un nuevo negocio. Es decir, son personas que se han rehecho a sí mismas varias veces, que han podido aprender muchísimo en torno, pues casi todo, a decisiones empresariales, y muy importante, son personas que buscan, que están siempre inquietas, que intentan de una forma más o menos activa dirigir, pues no solamente apagar su curiosidad, sino dirigir su mente a aquello que en algún momento les puede servir de inquietud, y al final llegan a dominar para poder después ganar grandes rentabilidades, ¿vale? Bueno, lo digo por experiencia propia, pero sobre todo por las experiencias que he tenido cercanas a otro tipo de personas mucho más arraigadas, obviamente, que yo, y que también han hecho grandes capitales mayores que el mío, ¿vale? Bueno, si pasamos de toda esta parte, nos vamos a un tipo de selección o de diversificación importante en cuanto a traders. Tenemos que finalizar hablando de su carácter, de su psicotrading. Y aquí vamos a hacer una mención de un pequeño fragmento que yo tengo del bloque de psicología de uno de los entrenamientos. Vamos a por lo menos sacar algunos perfiles que pueden ser interesantes. Tenemos por un lado, vamos a ponerlo también aquí para los compis. Por un lado tenemos el triunfador, es aquel que está orientado al éxito, aquel que está siendo más adaptable y ambicioso, busca cierto constante avance personal y seguramente, aunque es muy competente, pues tiene cierta confianza en sí mismo, ¿no? Confianza que a veces le puede jugar una mala partida, entonces hay que tener cuidado de cómo incluso pues se orienta al éxito, ya que a veces se nubla, se eclipsa porque está demasiado bloqueado, quiere a toda costa aquello que pues en algún momento bueno, se le va a negar por las circunstancias y que le puede ocasionar un grave perjuicio si continúa, ¿vale? Luego tenemos la figura del leal. El segundo sería el trader leal. El trader que está orientado más a la seguridad, puede ser a veces nervioso, desconfiado, un poco inquieto de alguna forma, pero más que inquieto, indeciso. Porque a pesar de que es trabajador, a pesar de que puede ser más o menos ordenado, se estresa con facilidad a la hora de ver que hay algo que no está ordenado o que él pierde el control sobre ese orden. Por lo tanto, cuidado con esto, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos también otro tipo de carácter psicológico interesante en un tipo de trader muy, bueno, cada uno seguro nos vamos identificando en uno de ellos un poquito más o menos, pero seguro que muchos de vosotros vais a estar muy vinculados al investigador. Este es más cerebral, más racional, más concentrado, obviamente es curioso por naturaleza, es innovador, intenta ver qué pasa por aquí, si pruebo aquello, si traigo esto de aquí y de allá. También es un momento dado bueno, un poquito visionario y también capaz de poder ver lo que otros no ven desde ese momento, o ser capaz de ser de los primeros que llegan a verlo, ¿vale? Bueno, tiene sus pros y sus contras, lógicamente. Hay que tener también cuidado con ello. Tenemos en el, bueno, penúltimo lugar el entusiasta. Este es activo, está muy nutrido de muchos conocimientos, es versátil, a veces poco disciplinado, puesto que está demasiado
digamos, ensimismado en sus propios pensamientos, disperso, a veces puede ser impulsivo, eso yo creo que es de lo peorcito que puede pasarle, y también es un poquito espontáneo, lo cual le puede llevar en algún momento a distraerse fácilmente de lo que son sus propósitos. Entonces, a pesar de que tiene cosas buenas, porque puede ser adaptable a la hora de poder percibir algo diferente, es en algún caso contraproducente, como decía, con esa poca disciplina que tiene y siendo tan impulsivo como en esta materia tan difícil, pues esto podría jugar una mala pasada, ¿vale? Por último tenemos siempre el retador, el desafiador, el que está todo el rato intentando dominar la partida, ¿no? El que por un lado sí que es voluntarioso y magnánimo con casi todo el mundo, pero por otro lado intenta ser el que está retando, el que quiere la revancha del mercado, el que a toda costa quiere ganar, el que no le importa hacer cierta trampa para poder llevarse el gato al agua. Y esto con el mercado tiene los días contados. Entonces, tened cuidado con esto porque nadie le gana a chulo al mercado. O sea, si alguien tiene que ganar la partida va a ser el mercado, y hay momentos donde este tipo de trader lo pasa muy, muy mal, ¿vale? No obstante, vamos a ver algunas de las cosas que creo que pueden ser importantes con él, y es que es bastante asertivo y, bueno, también tenaz, por así decirlo, a la hora de poder implementar aquello que ha aprendido, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar a la fase del trading porque hay muchas cosas para ver todavía, pero dentro de esas diferentes situaciones que vamos a ir presentando, yo he querido traerlo a un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender. Es el ejemplo de la escalera, ¿vale? En algún webinar, en alguna capacitación, en alguna masterclass en el pasado, hace ya mucho tiempo, traía ejemplos muy parecidos a este. Hoy incluso he traído algunas imágenes para que vosotros veáis un poquito mejor, ¿vale? Pero se trata de esto, de poder entender que cuando somos principiantes como traders, obviamente en esas fases que encontramos, a pesar de que no conocemos todo, sabemos y somos conscientes de que hay dos opciones, alcista y bajista, ¿no? Pero nos sentimos muy optimistas todo el tiempo y confiados de que lo que voy a hacer solamente va a ser subir, subir, subir. O sea, yo voy a aprender, voy a ganar, vamos, voy a absorber esto como esponja, voy a aprender todo lo que necesite y voy simplemente a volcarlo, a vomitarlo cuando esté delante del gráfico, y como yo he escuchado, he presenciado, he visualizado todo lo que necesito, pues todo esto es lo que me va a conducir al éxito, ¿vale? De alguna forma somos como aquellos bebés que están experimentando, aquellos que quieren o intentan de alguna forma, teniendo un obstáculo enfrente, pues simplemente superarlo sin miedo a nada, y obviamente siendo totalmente inconscientes de lo que les espera en caso de que pues, se caigan de esa escalera o lo que pueda pasar de ahí en adelante, ¿vale? A veces lo vemos bastante difícil, vemos una escalera muy enrevesada porque no tenemos todo el conocimiento, vemos algo así un poquito como caótico, pero conforme nosotros vamos adentrándonos, pues podemos incluso vislumbrar un final más o menos real o más cercano a la realidad de lo que sería en nuestra mente, ¿no? Es una escalera que sí, que va a tener muchos tramos, que va a ser muy larga, que obviamente hay que hacer un esfuerzo, pero que al final pues va a merecer la pena, ¿no? Entonces, por un principio, o por un primer lugar, deberíamos comenzar, y obviamente con este tipo de mentalidad es con la que casi todo el mundo comienza en el trading. Luego tenemos aquellos que son iniciados y no son tan nuevos, aquellos que ya llevan cierto tiempo, que se sienten, bueno, con cierta confianza de que, oye, yo ya conozco algo, no empiezo de la nada, no soy como aquel principiante, y aquí empezamos a tener pues nuestra cara A y nuestra cara B de la moneda, ¿vale? Tenemos por un lado ese pensamiento de que nos intentamos autoconvencer de que el conocimiento, a veces el poco conocimiento, que por desgracia, esto es la mayoría de veces que yo me encuentro, hay gente que viene y me dice, no, es que yo ya sé mucho de trading, yo quiero que me enseñes el entrenamiento máximo. Y cuando me pongo a hablar con ese tipo de personas es que lo que saben es tan escasamente mínimo, y por desgracia lo que han aprendido o han visto en YouTube o por ahí, por algún sitio que es altamente bajo en cuanto a calidad y en cuanto a conocimientos, que hay una brecha muy grande, hay un escalón muy grande que salvar, ¿no? Hay un peldaño muy alto que cubrir. Y por lo tanto, pues tenemos que ir utilizando ciertos conocimientos intermedios para que al final puedan llevar con un menor escalón ese paso
a conocimientos mayores y que obviamente les permitan dominar la materia, ¿vale? Que como obviamente ya sabéis, pues todo el mundo, pues nadie nace enseñado y todo el mundo deberá de practicarlo e ir subiendo en base a experiencia y conocimiento poco a poco. Pero esa falsa expectativa, o ese falso sentimiento de superioridad en cuanto a conozco ya algo y esto me va a garantizar mi éxito en el trading, es lo que en muchos casos, cuando estamos en esta fase, nos permite tener la osadía de cambiar de estrategia, de simplemente no querer más conocimiento porque pensamos que ya sabemos, no nos guiamos ni nos dejamos aconsejar por nadie, no nos formamos ni siquiera obtenemos consejos de un pues mentor o nadie parecido, simplemente queremos hacerle caso a los comentarios del gurú de turno, queremos seguir los pantallazos o los resultados que ha tenido algún listillo de algún canal al que yo asisto y veo que si él ha tenido resultados pues yo también voy a tener lo mismo y que si ese ha podido pues obviamente yo también, aunque no estoy dispuesto a aprender más, no estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad, no estoy dispuesto a desarrollar ciertas actitudes, ni estoy dispuesto a darme cuenta de que el cambio empieza por mi interior. Simplemente es que mi ego, mis ganas de querer vencer a los demás, pues simplemente me están nublando, ¿no? Y con ello, pues tenemos un grave problema, porque aunque en nuestro foro interior nos damos cuenta de nuestras limitaciones, y obviamente es buenísimo, hay mucha gente que me llega y las reconoce desde el principio y son súper humildes y maleables y se puede trabajar con ellos y rápidamente progresan, porque realmente están preparados para ello. En muchos casos lo reconocemos, pero no somos capaces de ver esas limitaciones, ¿no? Como aquí estoy poniendo, hay veces que estamos viendo que estamos impedidos frente a una escalera y que para subir la escalera de éxito pues debo entrenar muy duro, debo capacitarme con un entrenador personal, debo hacer el esfuerzo que otros posiblemente ya han hecho o el que la gente no está dispuesto a hacer para llegar arriba. Y ahí es cuando también empiezo a ver, porque no me doy cuenta de que al final tiene que mirarse uno mismo y reside en uno mismo ese tipo de responsabilidad, sino que yo empiezo a mirar para todos los lados, miro a uno y a otro lado pensando que es que esto no va conmigo y de que durante el camino pues todo se va a solucionar por arte de magia y que no hay nada que yo tenga que hacer, ¿vale? Sino que yo me puedo parar por el camino, no importa si yo no estoy en forma, no importa si no obtengo ningún tipo de entrenamiento, simplemente pues ya se solucionará y ya mañana será otro día. Y si pierdo, pues no pasa nada, por lo menos lo habré probado. Y aunque me están diciendo una y otra vez que no es el camino, pues bueno, como por ejemplo a veces hemos hablado largo y tendido, de que uno no empiece en real si no sabe un poquito de conocimiento primero, de que por lo menos tenga ciertos resultados en una demo, de que no es la panacea tener, pues por ejemplo, el acceso rápido a una cuenta de fondeo, que hay 20.000 plataformas o 20.000 brokers, incluso plataformas también de fondeo, como digo, que deben de ser de estudiadas y vistas desde su punto correcto como herramienta o como ayuda en vez de simplemente como la solución, es decir, estamos abocados al desastre con todo ello. A veces no nos damos cuenta, simplemente queremos salirnos con la nuestra, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con la siguiente fase, con el siguiente nivel? El siguiente fase o nivel es aquel en el que nos encontramos pausados, en el que nos encontramos parados en nuestro camino. Nos encontramos a mitad de esa escalera o al principio de esa escalera, pero en un tramo, parados. ¿Por qué? Y aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema de todo esto? Porque no somos capaces de verlo con perspectiva. No somos capaces de relativizarlo y obviamente las cosas en la bolsa deben de hacerlo así. Porque primero, no controlamos los movimientos. Segundo, si ganamos o perdemos, en sí mismo puede ser que sea debido a un evento inesperado. Un evento que a lo mejor se vuelve a producir o que no se vuelve a producir. ¿Cuánto yo puedo aprender de ello? Por lo tanto, el enfoque debe de ser sin estrés, sin ansiedad, debe de darnos esa ayuda de optimismo, sin esa desesperación. Si yo tengo una apatía y tengo pensamientos negativos frente a esto, lo que estoy haciendo es hundiéndome. Tengo que darme cuenta de que las cosas no están en mi control y que obviamente no puedo ganar todo el tiempo y de que debo de hacer cosas diferentes si quiero solucionar lo que hoy en día me está pasando. De hecho, las mejores soluciones, las que mayor impacto pueden venir a mi vida, a veces no son las mismas que a otros le han servido. O, dicho de otra forma,
no existe una misma escalera que le sirva a todo el mundo. Como tengo aquí en esta imagen, pues hay personas que pueden estar utilizando un tipo de escalera con una herramienta o con un vehículo que no les corresponde, y otras personas que libremente estarán caminando y subiendo y bajando sin ningún problema por ellas. Entonces, a veces existen ese tipo de paradas obligadas que no podemos reprocharnos. Puede ser que sea debido a una sobrecarga, a otros imprevistos que nos afectan, a una lesión. No sabemos lo que nos ha pasado. A veces tenemos que realinear nuestra mente y en la mayoría de veces va a ser eso, ¿no? En cuanto a nuestro psicotrading. Y luego también es importante el entender y ver que para otras personas, pues van a otro ritmo. Debemos de entender que cada uno va aprendiendo a su ritmo. Cada uno tiene que aprender, experimentar, retener, ejecutar y volver a empezar en el proceso una y otra vez. Y a lo mejor habrá tardado un mes y otra persona un año y otra persona 6 meses. Entonces dependerá de todo esto. Por lo tanto, no podemos juzgarnos ni reprocharnos a nosotros mismos ni compararnos con nadie. A la medida que nosotros nos comparamos con alguien, estamos fastidiando la estadística, nuestra estadística y nuestro progreso. Nos estamos poniendo una piedra en el camino. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque en función de los objetivos, de las capacidades y obviamente de cómo progresamos interiormente vamos a poder evaluarnos, pero nosotros mismos, no en comparación con nadie, ¿vale? Por último, bueno, o llegando a ya esas últimas fases, tenemos una que a mí me gusta mucho. Es la fase justo que viene después o que viene entre medio de esta que habíamos comentado. Esta fase la llamo desgastados, exhaustos e incrédulos. Ahí es cuando ya estamos totalmente desencantados del trading. Este es el punto donde terminamos tirando la toalla la mayoría de personas que lo abandonan, donde hay un momento donde entendemos que la materia es demasiado amplia, mucho más de lo que había asumido, esto es imposible que yo lo haga, cómo es que otros lo hacen, me veo incapaz, necesito un descanso, necesito un reinicio, no quiero saber nada del trading, tiro las pantallas por ahí a la basura, etcétera, etcétera. Al final, lo que estoy sintiendo es, por un lado, que necesito un alto en el camino, que empiezo a tener cierto miedo en mis pies que me bloquean, a veces incluso voy con pies de plomo. Por otro lado, siento cierto vértigo porque no veo que hay ningún apoyo cercano, no veo que haya un momento donde yo puedo sentirme pues confiado, no encuentro solución o una estrategia o un método que me ampare, que me ayude. Y por supuesto, tengo asumido o estoy teniendo asumido que lo que voy a hacer siempre es perder. Por lo tanto, he incluido a nivel mental un sesgo, un glitch que no nos favorece a ninguno, que es el hecho de que ahora yo he experimentado que haciendo esto pierdo, pues cada vez que me enfrente a la materia del trading le he dado un mensaje a mi mente de que tengo que perder. Y ahí es cuando esta etapa, que puede durar muchísimo tiempo, y de hecho la mayoría del tiempo va a durar de meses a años, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que hackearlo, tenemos que hacer un cortocircuito, tenemos que rápidamente parar, pedir ayuda. Mi mejor consejo siempre va a ser que obtengáis formación de calidad, por supuesto con alguien que ya tenga ese camino recorrido, pero que también sepa entender y detectar en qué fase y qué momento y qué punto estáis para que pueda acometer rápidamente desde ese mismo nivel, tanto de vuestro conocimiento, de a nivel interior de vuestra comprensión, digamos psicotrading, dentro de a lo que estáis enfrentando, y que sepa no solamente ayudaros en ese proceso, sino el tiempo, el timing que vosotros estáis enfrentando para interiorizar ese aprendizaje. Cuando esto sucede a nivel, ya sea un psicólogo, un mentor, etcétera, vuestro crecimiento, si estáis obviamente involucrados por ello y confiados en que esto se puede sacar adelante, cambia totalmente. Y además lo tengo más que comprobado. No existen atajos en esto. No existen excusas, tampoco existen momentos de, entre comillas, descanso. Si deseas subir, solo hay un camino, y es el camino que te va a conducir a esa perseverancia y a insistencia de desarrollar esas actitudes necesarias que te van a llevar arriba. No te va a llevar a la cima nada más, y un solo pensamiento: si te caes, levántate y vuelve a levantarte y vuelve a levantarte. Como decía por ahí un proverbio: si te caes 7 veces, levántate 8, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Ahora,
la pregunta de foro interno que debe hacerse un trader en este momento, sobre todo cuando se ha caído, cuando se ha escalabrado, cuando se ha tenido que detener, cuando ya está exhausto, cuando está desgastado hasta los huesos, es, ¿realmente yo quiero esto y me importa? Porque en ese punto, ahí ya tenéis que tomar la decisión. O lo abandono y ya me olvido absolutamente de todo, o insisto, o me supero, o me esfuerzo y consigo las metas que están justamente al otro lado, simplemente al otro lado, un poquito más cerca de aquello que obviamente ya se quedó tan lejos, que fue el comienzo, el principio, ese momento donde yo pues inicié y obviamente he tenido gran recorrido, ¿no? Entonces un poquito más de esfuerzo ya no digo que te garantice, pero te va a dejar mucho más cerca del lado del éxito que tú quieres, ¿vale? Y por último, llegamos a esa fase en el que, y deberíamos detectar también si estamos ahí o no, o cercano a ello, porque hay un falso sentimiento, ¿vale? La última fase es la de la cima, ¿vale? En la cima. Este es un falso sentimiento en el que empezamos a tener algunas ganancias y ya nos creemos que vamos a ganar. Y de hecho tengo algunas experiencias, ¿no? Que he podido comentar algunas veces. Personas que incluso después de haber ganado durante un mesecito, lo que querían era, bueno, vender su casa, coger todo el dinero, ponerlo. Hay personas que pidieron un préstamo, hay personas que vendieron el coche, hay personas que tomaron parte de los beneficios de la empresa y lo metieron. Hay personas que se juntaron varios como socios que eran de una empresa y empezaron a poner dinero y todos ellos o prácticamente todos, tuvieron bastantes desafíos para salir adelante y la mayoría pues perdieron no poco, sino mucho dinero por el camino. ¿Por qué? Porque no el haber probado la miel no te garantiza de que todo lo que te metas en la boca vaya a ser dulce, ¿no? Y esto es algo que debemos de también tener en cuenta. Debemos de ser ganadores estadísticamente y esto significa que seamos rentables, que seamos consistentes, que podamos llevar a esto un poquito más allá. Y esto no es tan fácil. Por lo tanto, cuando estamos en la cima es cuando podemos sentir que, bueno, son aquellos que realmente triunfan, que han rendido al máximo, que han pedido ayuda a tiempo, que han ido paso a paso, peldaño a peldaño, mes tras mes, rentabilidad tras rentabilidad, día a día, trade tras trade, ¿vale? Y obviamente son aquellos que llegan a cambiar su mentalidad, aquellos que llegan a cambiar sus aptitudes y sobre todo sus sesgos psicológicos enfrente de la pantalla, esa mentalidad nueva, disciplinada, sobre la cual pues está trabajando en un programa determinado, aquellos que sí que tienen un método para enfrentar, aquellos que sí que les mereció la pena el haber seguido hasta el final del camino y que no se dejaron ni amedrentar ni mover de su forma de pensar por mucho que había gente que les señalaba, les criticaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy, muy típico. Son aquellos que también han tenido que vencer ese tipo de críticas. Pues bueno, no es el primero ni el último que me llega y me dice, pues mira, es que voy a dejar de hacer trading porque en mi pueblo todo el mundo me conoce y me señalan como que estoy loco, que qué hago. O mira, es que yo vengo de un país donde es que me dicen que soy, entre comillas, satánico por dedicarme a algo que no tiene salida y que estoy dejando, entre comillas, morir a mi familia de hambre porque me quiero dedicar a esta tarea. Un sinfín de cosas y experiencias que al final afectan, puesto que están influenciadas por personas de nuestro entorno cercanas que obviamente tienen cierto peso en nuestras vidas y que, aunque no deciden por nosotros, se creen con el derecho de opinar y a veces nos limitan, ¿no? Bueno, pues aquellos que superan todo ese tipo de creencias limitantes, todo ese tipo de críticas y que son capaces de vencer su propio ego, son aquellas, pues como estamos poniendo por aquí, que llegan arriba a ese tipo de triunfo, arriba de la cima, arriba de la escalera y que al final pues pueden crear un tipo de mentalidad nueva, diferente y determinada para poder, bueno, ser más eficientes y obviamente independientes como traders, ¿vale? Bueno, pues dos claves o tres que deberemos plasmar en este webinar para ir terminando. Filtros y preguntas claves que deberíamos hacernos. Todo el mundo debería, desde ya, si no lo ha hecho, hacerse algunas preguntas para que de forma sincera y honesta pueda responder internamente. ¿Qué es lo que he aprendido desde el comienzo? ¿En qué punto estoy?
¿Qué puedo hacer en los mercados? ¿Puedo defenderme a mí mismo y puedo trabajar en ellos? ¿He sido educado y formado adecuadamente en la materia que estoy desarrollando? ¿Cuál es mi progreso hasta ahora? ¿O cuál ha sido mi progreso hasta ahora? ¿Soy capaz de ser rentable y sostenible en el tiempo? ¿Puedo identificar mis zonas erróneas para poder trabajar en ellas? ¿He pasado a real alguna vez y he podido seguir mi plan? ¿Sopeso mis riesgos cuando enfrento el mercado? ¿Puedo entender bien el mercado independientemente de qué tipo de trade haga, aunque sea de forma individual o colectiva? ¿Le tomo revancha emocional al mercado? Eh, Tengo un plan de trading y lo sigo de forma detallada. Es decir, todo este tipo de cosas, ¿por qué no nos las preguntamos para poder autoevaluarnos y saber dónde estamos realmente? Porque es vital. Si yo no hago esto, no estoy haciendo nada para poder garantizar el éxito de mi trading. No es estudiar un gráfico solamente. No es simplemente decir, es que me gusta ganar dinero. A todo el mundo le gusta ganar dinero. O es que no me gustan las pérdidas. A nadie le gustan las pérdidas. ¿Pensáis que a mí me gustan las pérdidas? Yo odio las pérdidas. Pero he llegado a apreciarlas, he llegado a amarlas. En el sentido de que aunque no me gustan y las intento esquivar, sé que cuando viene una de estas me está enseñando, me está dando la oportunidad de mejorar. Entonces estoy agradecido de tener una oportunidad de mejorar a pesar de que me ha tocado el bolsillo. Me ha tocado el bolsillo y no me gusta, pero con ello tengo la oportunidad de mejorar. Y con ello también tengo la oportunidad de progresar a otro nivel que no me daría ninguna otra cosa de este mundo. Por lo tanto, ese precio, ese peaje que he pagado por aprender esto me va a servir. Porque la siguiente posiblemente no va a ser pérdida, va a ser ganancia o una doble ganancia. Y por lo tanto, habrá merecido la pena en el camino, ¿vale? Esto es a veces difícil de interiorizar, yo lo sé. Pero es que no hay otro camino. Me gustaría deciros otro tipo de mensaje, pero no lo hay, ¿vale? Entonces, por resumir algunas de las cosas que creo que pueden ser buenas, tanto en filtros y preguntas y consejos, bueno, hay 5 al menos que os voy a decir. Edúcate, necesitamos hacer trading, pues aprende y aprende lo mejor y lo máximo que puedas para poder dominar la materia. Si no, estás acabado. Número 2, investiga de forma adecuada lo que quieres hacer, dónde quieres invertir, hasta dónde quieres llevar esos objetivos, etcétera. Número 3, establece límites y sigue una estrategia. Si tú no te pones tus propios límites, tanto de ganancias como de pérdidas, si tú no te pones tus propios límites en cuanto a estudio, en cuanto a trabajo en esta materia, estás totalmente desencuadrado, estás fuera del marco. Necesitas encuadrarte, necesitas enmarcarte en algo que sea sostenible y que te pueda garantizar, entre comillas, o que te pueda conducir al éxito, ¿vale? Número 4, no dejes que al final tus emociones sean las que hagan tu trade. Es decir, no te dejes llevar por las emociones, no tengas demasiada sujeción al miedo ni demasiada emocionalidad dentro de un trade. Intenta ser lo más objetivo posible. Si ganas, ganas. Si pierdes, pierdes. Pero que no te afecte. Que no te afecte es uno de los mayores secretos para que al final tú domines la materia. Ya no hablo de los conocimientos, que es indispensable, que es vital, sino hablo de poder tener ese tipo de actitud, de que casi no te afecte ni que sople, ni que digan, ni que sucede alrededor, ¿vale? Mantén una perspectiva a largo plazo de lo que haces, tanto las estrategias diarias que sigas como aquellas que puedan ser de swing o independientemente de tus objetivos, tanto en una cuenta pequeña, en una cuenta grande, si quieres ahora mismo formarte y después llevar fondo capital privado, pues ya hemos hablado de esto, mucha gente me ha preguntado al respecto, estáis invitados siempre a hacerlo para que os pueda dar ciertas facilidades en el caso de que queráis hacerlo, ¿vale? Y por último, ya para terminar, quiero que hagáis una reflexión. Voy a poner aquí el dibujito. Es simplemente que la marcha de 1000 millas que dicen por ahí comienza con el primer paso. Si nosotros no tenemos un paso firme, seguro y continuo en el que estamos garantizando, entre comillas, que mi perseverancia en la materia, que rutinariamente yo voy a estar luchando por mis objetivos, que son básicamente esas dos herramientas las que más fácilmente nos pueden guiar al éxito, entonces no voy a tener digamos, el control de las emociones, ni voy a tener esa independencia a la hora de poder ejecutar ese tipo de trading limpio, eficaz y obviamente también rentable, ¿vale? Entonces, en el trading podemos marcarnos varias formas de trabajar, pero una
detrás de otra va a venir dictándonos la forma de trabajar dependiendo en qué fase nos encontremos. Tenemos que ser tan hábiles como para poder detectar que si me encuentro en esta fase, sea la fase 1, 2, 3, la que sea, que hemos hablado, entonces yo debo de aplicar ciertas cosas. Si la primera es que no sé nada, vamos a formarnos. Si la siguiente es que estoy confiado y he caído, vamos a ver cómo cambiamos esto, vamos a capacitarnos, vamos a remediar esto. Si es que no tengo un plan o no tengo un método, vamos a poner uno de por medio. Todo esto nos ayuda a poder ser firmes, a poder ser inmutables, a poder ser constantes en nuestra tarea, ¿no? Y como dicen por ahí, hay una frase que me gusta mucho, dicen que en la batalla entre el arroyo y la piedra gana el arroyo. No porque sea más fuerte, sino porque es más constante. Y esto, bueno, quiero que se os quede como mensaje final de aquello que en el día de hoy estábamos comentando, ¿vale? Hay por ahí algunos consejos de dónde mirar. Estuvimos viéndolos en un webinar anterior. Básicamente señalé 7, los números rápidamente. El primero es comprender el comportamiento humano, que es más importante incluso que entender la economía. Si yo entiendo qué está sucediendo en la mente de ciertos traders o ciertas manos fuertes, pues voy a entender también un poco cómo acometerlo. El segundo es que el dinero nunca duerme y por lo tanto tengo oportunidades por todos sitios. El tercero es invierte en ti mismo, es decir, si yo no me preocupo de mi salud, por ejemplo, si yo no me preocupo de mi bienestar, si yo no me preocupo de mi conocimiento, de mi capacitación, pues ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Entonces, invierte en ti mismo primero, estate tú bien y ahora ya estarás preparado para enfrentarte a cualquier materia y exprimir todas las naranjas que te pongan por delante porque vas a saber cómo hacerlo, ¿vale? El número 4 es no te preocupes por pequeñas pérdidas, preocúpate por las grandes. Es decir, no dejemos que algo que comienza como más o menos controlado en cuanto a pérdida determine y quiebre una cuenta grande. Recientemente vi cómo hay personas que han quebrado su cuenta incluso varias veces. Hoy en día pueden, entre comillas, sostenerse, pero en el tiempo atrás lo único que cambiaba de un estado a otro, es decir, de un estado ahora rentable, del de antes no rentable, lo único, porque en conocimiento están igual, es el hecho de haberse impuesto la norma de no dejar correr las pérdidas. Y eso es lo que hizo que cambiaran de la parte obviamente negativa a positiva, ¿vale? Número 5, no dejes que tus emociones tomen el control, ya hemos hablado de esto pues todo el tiempo. Y número 6, el secreto de las inversiones es minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Algo que te invito a ver en algunos de nuestros webinars que voy a ir colgando por ahí por YouTube también, de todos los últimos que hemos tenido en los prácticamente 2-3 últimos años, como se lo he prometido algunas veces anteriores, para que veáis riesgo micro, beneficio macro, ¿vale? Y por último, y ya con esto terminamos, aprende de tus errores y sigue adelante, ¿vale? Entonces, recordad, si te caes 7 veces, levántate 8. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.